Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, estaba hace unos días atrás, ¿no? Navegando el televisor. ¿Cuántos hacen eso? Su deporte favorito. Navegar con el control. Y estaba navegando los programas del televisor cuando encontré un documental en el canal de historia que me llamó mucho la atención, lo encontré muy interesante. Y el documental fue presentado como forma de estudio y trataba acerca de la creación y los avances del hombre. Y después de hacer una breve investigación, descubrí que los conceptos expuestos en este documental no eran algo completamente nuevo, sino que es algo que ya lleva tiempo caminando, pero era completamente nuevo para mí porque yo no sabía que existía. Bueno, resulta ser que existe un grupo de intelectuales que niegan la teoría de evolución. Escuchen bien, existe un gran grupo de intelectuales que niegan la teoría de evolución. Así que la teoría de evolución, como afirmada por muchos intelectuales y científicos en el mundo, está siendo retada. ¿Qué teoría reta la teoría de evolución que fue introducida por Charles Darwin en el año 1859? Aguántese, póngase el cinturón. La teoría que reta la teoría de evolución es que el hombre es un ser híbrido. Los humanos somos seres híbridos. Quiere decir que caminamos con batería. No. Somos seres híbridos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, pastor? Todos tienen una pregunta en su cara. Bueno, hermanos, según estas personas, el hombre es un ser híbrido entre el mono y extraterrestres. Según esta gente, la humanidad somos personas, somos seres híbridos entre monos y extraterrestres. Y este injerto de ADN fue lo que produjo al hombre de hoy. Estas personas explican que la teoría del ser híbrido explica los avances tan grandes que el hombre ha tenido en tan poco tiempo. En otras palabras, esta teoría explica cómo el hombre pasó de cavernícola a constructores de pirámides y estructuras y demás. Una cosa que yo encontré extremadamente interesante, que no había visto esto nunca. Es más, según estas personas, los extraterrestres continúan visitando el planeta y continúan influyendo el destino de la humanidad. Y ellos advierten que la humanidad no debe aceptar que estos seres extraterrestres sean exclusivamente seres benignos. O sea que no podemos pensar que todos son seres benignos, porque según ellos, lo que ellos explicaron, la guerra que ocurrió en los cielos entre los ángeles, es decir, cuando Satanás fue echado fuera del cielo, fue en realidad una guerra entre dos sectas de extraterrestres, unos que eran buenos, que son los que representan a Dios, y otros que eran malos, que son los que representan a Satanás. Y lo más lindo de todo esto es que en ocasiones trataban de usar versículos de la Biblia para probar su punto. Sí, trataban de no, pero por supuesto no estaban usando la Biblia como un libro inspirado por Dios o un libro que es la revelación de la palabra de Dios y el propósito. No, como un libro histórico. Decía, no, porque usted ve aquí cuando Ezequiel vio la rueda que ardía, eso quiere decir que había un platillo volador. Unas cosas que tú dices, pero ¿de dónde? ¿De dónde sacan estas personas estas cosas? ¿Hacia dónde me dirijo con todo esto? Bueno, hermano, lo que estamos viendo suceder es que el diablo está tratando de eliminar a Dios de la mente de las personas. El diablo está tratando de convencer al mundo, convencer a las personas de que Él no existe y que Dios no existe. Escuchen bien, esto es lo que está tratando de hacer. ¿Y por qué? Hermano, porque si Dios no existe,
y el diablo no existe, entonces, ¿qué va a evitar que las personas actúen de una manera completamente desordenada? Así que está tratando de introducir la idea de los extraterrestres que injertaron su ADN en mono, y hemos llegado a este punto. Y usted sabe qué cosa es lo más triste de todo esto. Que hay un montón de personas que lo creen. Y dicen, ¿sabes qué? Eso tiene sentido. Hermanos, el 70% del pueblo americano cree en los extraterrestres. Y yo no sé cuántos de ustedes están atentos a las novedades o las cosas recientes, pero existe un movimiento en estos días llamado Storm Area 51, que quiere decir asaltar el Área 51. Y este movimiento está tratando de movilizar un grupo de personas, y fue una cosa que inició en Facebook, con un pequeñito grupo de personas. El movimiento ha crecido a más de 1 millón de personas. Actualmente más de 1 millón de personas se han unido a este grupo y dicen que van a ir a asaltar el Área 51, que es un área restringida de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y supuestamente ellos van a asaltar esta área para exponer al gobierno y enseñarles a todos que ellos tienen allí extraterrestres secuestrados y que tienen platillos voladores y que tienen esto y que tienen lo otro. Hermanos, déjenme decirles que es un movimiento grande. Más de 1 millón de personas han firmado, que han dicho que sí. Y ¿saben qué? Si 1 millón de personas llega a esa área y deciden a correr por ahí para adentro, no hay fuerza armada que los detenga. ¿Usted sabe lo que son 1 millón de personas? No hay fuerza armada que lo detenga. No hay nada que lo detenga. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, para contestar a esta pregunta, vamos a pasar ahora a la palabra de Dios, y quiero que pasen conmigo ahora a 2 de Timoteo capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 4. 2 de Timoteo capítulo 4, del 1 al 4. Amén. 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Y la palabra de Dios nos dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hermanos, el apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo para entregarle una gran comisión. El apóstol Pablo le entregó la misión de predicar el evangelio en todo momento, de predicar la verdad de Dios en todo momento. Y aunque esta carta fue dirigida a Timoteo en ese entonces, la realidad es que esta epístola también nos habla a nosotros hoy en día con el mismo metal, con la misma fuerza. Y digo esto porque con solo meditar un poco en lo que les acabo de contar del programa de televisor que vi y demás, y con lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, no es difícil discernir que en esta pequeña porción de las Escrituras encontramos una buena imagen de lo que estamos viendo acontecer hoy en día. En otras palabras, estamos viendo como el hombre está dispuesto a aceptar cualquier cosa, cualquier cuento que tú le quieras hacer, pero no está dispuesto a aceptar la palabra de Dios, la verdad de Dios.
¿Y por qué ha sucedido esto? La mayor razón por la que esto ha sucedido y está sucediendo es porque muchos, pero muchos, han quitado su mirada de Dios. Y es por eso que a través de la historia encontramos como hombres que profesaron ser creyentes y que fueron directamente involucrados en la formación de esta nación, hicieron declaraciones en contra de la iglesia, Dios y Jesucristo. Y estamos hablando de personas que todo el mundo aquí reconoce porque son personajes históricos que sirvieron para fundar esta nación. Estoy hablando de Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams. Permítanme decirles lo que estos hombres declararon. Benjamin Franklin declaró: los faros son más útiles que las iglesias. Vamos a pensar en esto. Los faros son más útiles que las iglesias. John Adams declaró: este sería el mejor de los mundos si no hubiera ninguna religión en él. Y Thomas Jefferson declaró: el cristianismo, escuchen esto, el cristianismo es el sistema más perverso que se le ha mostrado al hombre. Y como si todo esto fuese poco, Thomas Jefferson cambió la Biblia. ¿Qué? Sí, hermano. Thomas Jefferson decidió que la Biblia, como está escrita, la inspirada palabra de Dios como está escrita, no estaba correcta. Y él editó la Biblia. Él eliminó todos los milagros de Jesucristo y todas las declaraciones del Señor que clamaban la divinidad. Y a este libro se le conoce como la Biblia de Jefferson, o la fe y enseñanzas morales de Jesús de Nazareno. Decidió que iba a cambiar la Biblia. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Lo que les estoy diciendo es que el diablo ha inspirado al hombre a cambiar la verdad de Dios por las fábulas. Y digo esto porque a través de la historia y en nuestro tiempo actual, han existido y existen numerosas personas que han leído y estudiado la Biblia, pero que la han manipulado para justificar sus acciones. Porque todo escolar de la Biblia, toda persona que ha estudiado la Biblia, que conoce de la Biblia, puede manipular la Biblia. Y es por eso que vemos tantos pastores que existen hoy en día, que manipulan la Biblia de una manera que dice, pero ¿cómo puede ser? Existen numerosas personas que a través del tiempo han modificado el verdadero evangelio, que han cambiado el verdadero valor de las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador. ¿Y por qué digo que la han cambiado? Porque la han cambiado por algo humanístico, algo del hombre, no basado en la supremacia de Cristo, que es donde descansa nuestra fe. Han cambiado la verdad de Dios por un evangelio modernista. Un evangelio que no descansa en Dios, sino en el hombre y su supuesta sabiduría y entendimiento. Y las teorías de evolución y de seres híbridos son ejemplos primordiales de lo que les estoy diciendo. La realidad es que si nos dejamos influenciar por estas teorías inspiradas por demonios, porque no se puede decir más nada que esto, son teorías inspiradas por demonios, entonces ya no existe un creador, ya no existe nuestra salvación. Si nos dejamos guiar por todo esto, Dios no existe. Así que no existe la esperanza, no existe la fe. ¿El futuro de la humanidad? No depende de Dios, no, el futuro de la humanidad depende del hombre, y los extraterrestres serán quienes nos van a guiar para que podamos vivir en paz. Pero como el pueblo de Cristo que somos, es hora que nos paremos y digamos, no. Tenemos que pararnos firmes y decir, no. Tenemos que pararnos firmes y defender el reino de Dios. Tenemos que prepararnos y reprender estas teorías y doctrinas con la autoridad que se nos ha dado. El Señor nos dio autoridad a nosotros.
nos dio autoridad para echar fuera demonios, para reprender al diablo. Pero muchos de nosotros no usamos nuestra autoridad, lo que se nos ha entregado. Sino que bueno, dejamos que las cosas, bueno, si eso es lo que ellos quieren creer. No, hermano. Les digo, es hora de decir no. Tenemos que declarar que el futuro de la humanidad no depende de extraterrestres. Nuestro futuro depende de Dios. Aleluya. Y esto es algo que queda bien reflejado en Lucas 18, del 29 al 30, donde el Señor nos dice así: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en ese tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. Aleluya. Yo no dependo de extraterrestres, hermanos. Yo dependo de la palabra de Dios. Una cosa que ayuda al demonio a convencer a la humanidad de que no existe, porque eso es lo que él está tratando de hacer, es que a través del tiempo el hombre de cierta forma se ha endiosado. Esto ha ayudado mucho al demonio. En otras palabras, los avances científicos, matemáticos y literales han influenciado al hombre a rechazar la idea de que Dios existe. Y esto es algo que ha sucedido porque el hombre no se ha dado cuenta o rehúsa reconocer que todos estos avances y toda esta sabiduría provienen de Dios. Pastor, pero ¿cómo usted va a decir eso? Bueno, yo lo digo. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia. Dice Eclesiastés 2:26. En realidad, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. De Dios proviene la sabiduría. Y no porque lo dije yo o lo inventé yo, sino porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y continuando leyendo dice: en cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más, para luego dárselo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Todas esas personas que se pasan la vida corriendo de un lado a otro, buscando más y van a acumular más. Ahora preguntémonos, ¿por qué quiere el diablo convencer al hombre de que él y Dios no existe? Para contestar esta pregunta vamos a hacernos otra. Pregunto, ¿cuántos han visto cómo se derrumba un rascacielos? ¿Cuántos los han visto? Por lo menos todos aquí lo hemos visto, porque si somos fanáticos del deporte de cambiar por el televisor, todos hemos visto un documental de eso. ¿Y cómo lo hacen? Fíjense bien, que yo nunca lo he visto que lo hacen de arriba. Siempre ponen la dinamita en las columnas de abajo, ¿no? En la fundación. Y cuando detonan la dinamita, el edificio cae, todo lo más bonito en su lugar. Lo mismo está tratando de hacer el demonio con el cristianismo, con la fe cristiana. Está tratando de derrumbar la base, porque él sabe que si él puede eliminar esa base, todo se va abajo. Y es por eso que está tratando de convencer al mundo de que no existe y Dios no existe, porque si ellos no existen, ha quitado la fundación, ha quitado la base, y toda nuestra creencia, toda nuestra fe se derrumba en lugar. El diablo está tratando de destruir la base, está tratando de destruir nuestra fe. El enemigo sabe que él no puede vencer a Dios. El enemigo no puede vencer a Dios. Y esto es algo que queda extremadamente claro en Filipenses 2, del 9 a 11, que nos dice así: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él conoce la palabra, hermanos, porque recordemos que cuando
Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado. El diablo le tentó con la palabra de Dios. Y Jesucristo le dijo, oh, no. Igual tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que tener una fe fundada en la palabra de Dios. Tenemos que saber defender nuestra fe. Hermanos, el diablo sabe que con su astucia, con toda su astucia, sabiduría y poder, él no puede derrumbar los cielos, pero sí puede tratar de derrumbar nuestra fe. Y nuestra fe, vamos a ser sinceros, es igual con rascacielos. ¿Y por qué digo que es igual con rascacielos? Lo digo porque nuestra fe comienza aquí en la tierra y sube ¿a dónde? Al cielo. ¿Dónde está nuestro Padre? En el cielo. Y es por eso que tenemos que estar muy seguros que nuestra fe está construida sobre una base sólida. Tenemos que asegurarnos que nuestra fe está construida sobre la roca que es Cristo Jesús. Nuestra fe tiene que ser inmovible, constante y vencedora. En otras palabras, tenemos que saber que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué tiene el diablo tanto interés en convencer a la humanidad de que Él no existe? La pregunta, o la respuesta a esta pregunta es fácil. Si el diablo puede lograr convencer a la humanidad de que Él ni Dios existe, como les dije hace un ratico, ¿qué detiene a las personas? ¿Qué detiene a las personas de hacer todo lo que es abominación? Pero lamentablemente, esto es algo que el diablo está alcanzando con eficacia. Y digo esto porque yo creo que la violencia, estos actos de violencia que estamos viendo ver hasta, inclusive ahora en la China, estos actos de violencia, la inmoralidad, la perversión sexual, la desfachatez que existe en este mundo, son pruebas de esto. Son pruebas de esto, de que el diablo está logrando su propósito. De poquito a poquito está logrando su propósito. Y es por eso que no podemos dejarnos influenciar por la corriente de maldad que arrastra el mundo, sino que tenemos que declarar la verdad de Dios. Declarar en todo momento. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es que Jesús ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Esta es la verdad de Dios, dice Mateo 26:64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y también en Marcos 16:19, donde encontramos que se nos dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, tenemos que proclamar que Jesús ascendió al cielo para preparar un lugar. Dile a la persona que tiene a tu lado, fue a preparar un lugar para mí. Fíjese bien como dice la palabra en Juan 14, del 2 al 3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. No estamos hablando de un platillo volador o de extraterrestres, estamos hablando del Hijo unigénito de Dios que entregó su vida en el Calvario por nuestros pecados. Tenemos que declarar que existe un Dios todopoderoso y justo.
Tenemos que declarar que algún día seremos juzgados. Apocalipsis 20, del 11 al 12 nos dice así: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. No me importa a qué religión tú pertenezcas, no me importa si eres ateo, no me importa lo que seas. Va a llegar el día cuando todos aquí nos tenemos que parar ante la presencia de Dios para ser juzgados. ¿Lo quieras creer o no lo quieras creer? No estamos hablando de que vamos a subir en un platillo volador. Vamos a subir ante la presencia de Dios. Con esto voy a concluir. A través del tiempo, el hombre ha permitido que su manera de pensar sea influenciada por muchas cosas. Entre ellas está la filosofía y los mitos griegos, que trataban de explicar los orígenes del mundo. También encontramos la filosofía romana, que buscaba conseguir la paz a través del poder militar. En los medios tiempos fue la Iglesia Católica, cual enseñaba y continúa enseñando. Fíjense que yo quiero que presten atención a esto. Enseñaba y continúa enseñando que por obras y a través de los santos es posible alcanzar el favor de Dios. Pero como todo cristiano fiel sabe, la palabra de Dios nos dice algo muy diferente. La palabra de Dios nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo salva. Dile que tienes al lado, solo Cristo salva. Hermanos, pero el Papa, que es el título de vicecristo, yo no lo he encontrado nunca en la Biblia, por favor enséñame dónde está. El vicecristo él o un sacerdote, una iglesia, puede perdonarte los pecados. Pero te voy a decir algo, no existe iglesia, no existe hombre, no existe sacerdote, no existe papa. No existe nada que pueda perdonar tus pecados. Solo existe uno que puede perdonar tus pecados y ese nombre es Jesucristo. Y en nuestra propia época podemos decir con bastante certeza que la ciencia domina una gran porción de nuestra cultura. Vamos a pensar en esto, hermano, porque la ciencia ha dicho que el mundo fue creado a causa de una explosión. The Big Bang Theory. Una explosión. La ciencia ha dicho que el hombre es descendiente del mono. La teoría de evolución. Estamos hablando de dos teorías que nosotros y toda persona con un poco de inteligencia puede descartar. ¿Y por qué digo que las pueden descartar? Hermano, porque hay muchos científicos que dicen, nada, eso es una locura. Todas estas cosas no han sucedido por coincidencia. La evolución, no, la evolución del mundo, no, eso no es por coincidencia. Hay muchas cosas que no concuerdan y muchos científicos están en completo desacuerdo, incluyendo al mismo Darwin. Pero ahora en nuestros tiempos surge esta nueva teoría, surge la teoría de que no fuimos creados por Dios, sino que somos un producto híbrido, creados por seres extraterrestres. Como hijos de Dios y como la iglesia de Cristo aquí en la tierra, tenemos que permitir que nuestras voces sean escuchadas. Hermanos, Dios y solo Dios es el creador de los cielos y la tierra.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, y solo Dios, creó al hombre tal como somos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, y la persona que tienes a tu lado, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, dile, a imagen de Dios. Lo creó, varón y hembra, los creó. Dios y solo Dios tiene el poder para hacer las cosas mejorar. Dios y solo Dios. No esperes un extraterrestre. No esperes nada de eso. Dios y solo Dios. Pero existe algo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta a esta pregunta es fácilmente encontrada en la palabra de Dios, que nos dice: si se humilla mi pueblo, sobre cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración hecha en este lugar. Las doctrinas de los espíritus seductores tienen a las personas engañadas. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Busca de Él y Él te responderá. Recuerda siempre lo que Él nos dice. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios está a tu alcance. Hermano, nunca nos olvidemos de la advertencia de Pablo a Timoteo, cuando le dijo: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Y por qué les digo que no nos olvidemos de esto? No nos olvidemos de esto porque el tiempo ha llegado. Hoy las personas prefieren escuchar cualquier cosa menos la verdad de Dios. Así que en el día de hoy, yo les insto, como Pablo le instó a Timoteo. Yo les digo: predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Y esto es muy importante. Muy importante. Mantente a tiempo y fuera de tiempo. Esto quiere decir cuando las cosas están yendo bien y cuando las cosas están yendo mal. Mantente firme en la palabra de Dios. Dice: convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Yo les digo a ustedes, tenemos que escuchar estas palabras. No permitas que la palabra de Dios sea ahogada en ti por la corriente de maldad que arrastra este mundo, sino predica lo que conoces. No tengas miedo. No tengas miedo a nada. No tengas miedo a lo que digan, a lo que piensen. No tengas miedo a nada. Porque no existe poder que te pueda derrotar. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y como dijo Juan al principio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios.